Capítulo 17. Llega la noche. ¿Un enemigo? Al ver la enorme masa de lodo retorciéndose que lo atacaba repentinamente, Midoriya Izuku se puso alerta al instante. Mientras se retiraba para crear distancia, apuntó los cables de acero de sus guantes de la parca hacia el lodo y los disparó para envolverlo. Pero inesperadamente, el lodo enemigo estaba hecho de líquido, y los cables de acero lo atravesaron sin ningún efecto. Niño, me pareces sorprendentemente familiar. El lodo miró con interés al pelinegro Midoriya Izuku. No había habido muchas noticias últimamente sobre un estudiante de secundaria con el pelo negro y alambres de acero. Niño, eres el famoso dios de la muerte de alambre de acero. No esperaba que ese carnicero cayera en manos de un niño como tú. Mientras el lodo hablaba, sus tentáculos fluidos se abalanzaron sobre Midoriya, pero él ya se había preparado y había usado los cables de acero para llegar al puente, esquivando el ataque. Chico, me caes bien. ¿Qué te parece fusionarte conmigo? Tu don sería genial para matar. El lodo no se rindió y se lanzó hacia Midoriya Izuku, sus tentáculos fluidos lo atacaron continuamente. Midoriya no dijo ni una palabra, concentrado en esquivar los ataques del lodo. ¿Y contraatacar? Eso era imposible. Me he encontrado con el enemigo más duro. Midoriya pensó para sí mismo, dándose cuenta de que la situación era grave. Había previsto enfrentarse a enemigos inmunes a los ataques físicos, pero no esperaba encontrarse con uno tan pronto. Contra un enemigo con un don fluido como el lodo, Midoriya Izuku estaba completamente indefenso. Los alambres de acero lo atravesaron, pero no surtieron efecto. Correr. En ese momento, a Midoriya solo se le ocurrió escapar, y actuó de inmediato. Extendió aún más los cables de acero, los enrolló alrededor de una farola y, como Spider-Man, voló. Pero se detuvo rápidamente. Midoriya miró hacia atrás apresuradamente y vio los tentáculos del lodo enredados en su pie, tirándolo hacia atrás. El cuerpo de lodo del enemigo venía a envolverlo. Se acabó. Cuando Midoriya Izuku cerró los ojos, aceptando su destino, de repente escuchó una voz muy familiar en su oído. Un héroe siempre aparece en el momento crucial. Sujeto por fuertes manos, los tentáculos del monstruo de lodo fueron destrozados, e Izuku fue llevado al otro lado. Al abrir los ojos, vio al héroe que admiraba. ¿Todos están bien? Dejando al tembloroso Midoriya Izuku en el suelo, la alta y fuerte figura de All Might se quedó de espaldas a él, mirando a Izuku con su icónica sonrisa. Ya está todo bien. ¿Por qué? Porque estoy aquí. Cubriéndose el pecho con las manos, Midoriya Izuku sintió que se moría de felicidad. No podía creer que hubiera conocido a su ídolo, All Might, y que lo hubiera salvado. Hoy debía ser su día de suerte. Claro que sí, el enemigo es inmune a los ataques físicos. No era momento de perderse en sueños. Izuku se lo recordó rápidamente al héroe número 1. El alambre de acero no tenía ningún efecto sobre el monstruo de barro, y All Might también era un luchador físico. Necesitaba estar informado. No te preocupes. Un experto puede con cualquier enemigo. Cuando All Might le hizo un gesto de aprobación con el pulgar hacia Izuku, el monstruo de barro se abalanzó sobre All Might, gritando. Maldita sea, M1GHT. Me seguiste hasta aquí. Bajo la mirada preocupada de Izuku, All Might mantuvo su icónica sonrisa y enfrentó al enemigo. Apretó el puño derecho y lo blandió. Detroit aplastante. Se desató una tormenta. El viento destructivo del puñetazo de All Might destrozó al monstruo de barro. Izuku ni siquiera podía abrir los ojos. Cuando el viento amainó, abrió los ojos para ver. El monstruo de barro se hizo pedazos en el suelo. A Midoriya casi se le cae la mandíbula. Este es el poder de All Might, es asombroso. Por muchos vídeos que viera o artículos que leyera, nada se comparaba con experimentarlo en persona. El monstruo de barro, que Izuku creía inmune a los ataques físicos, fue destrozado por el simple golpe de All Might. Todas las noches. Como Midoriya Izuku, nervioso, no sabía qué decirle a su ídolo, el héroe número 1 comenzó su trabajo. Sacó una botella grande de refresco del bolsillo del pantalón y empezó a meterle los trozos de barro. Yo también te ayudaré. Al ver a All Might en acción, Izuku no se quedó allí parado. Corrió a ayudarlo, recogiendo los pedazos de barro y metiéndolos en la botella de refresco.
Con la ayuda de otra persona, el monstruo de barro disperso quedó rápidamente atrapado en la botella. Asombroso. Al mirar la botella de refresco, el monstruo de barro seguía forcejeando en su interior. Una pequeña botella de refresco había capturado al enemigo, al que el alambre de acero no podía afectar. Midoriya Izuku no podía creer que existiera gente con tales dones, con una fisiología completamente inhumana. Pero pensando en el carnicero al que derrotó, esa persona era similar, con una boca en el estómago y sin otros órganos humanos visibles. Bien hecho, joven. Tras capturar al monstruo de lodo, All Might elogió a Midoriya Izuku. Los niños entusiastas merecían elogios. Toda la noche. Torpemente, Midoriya Izuku no sabía qué preguntar. Si hubiera sido antes, le habría preguntado a All Might si alguien sin don podía convertirse en héroe. Pero ahora esa pregunta ya no lo preocupaba. Izuku decidió que, incluso sin un don, seguiría luchando por convertirse en un héroe. Joven, ¿eres tú quien derrotó al carnicero? Ah. Midoriya Izuku estaba completamente confundido. ¿Cómo lo reconocieron? All Might parecía saber lo que Midoriya estaba pensando y señaló los guantes de la parca en sus manos, diciendo: te vi usando alambres de acero hace un momento. Cabello negro, alambres de acero, estudiante de secundaria, debes ser tú, ¿verdad? Pillado con las manos en la masa, Midoriya Izuku asintió y respondió All Might. Sí, era yo. Justo cuando pensó que el héroe número 1 lo regañaría, All Might le dio una palmadita en la cabeza y lo elogió. Bien hecho. Te atreviste a salvar a alguien, ¿verdad? Yo también vi las noticias. Midoriya Izuku se sintió emocionado por los elogios de All Might, pero luego fue inmediatamente criticado. Pero fuiste demasiado duro en tu lucha contra el carnicero. Cortarle las extremidades al enemigo no es propio de un héroe, y buscar enemigos activamente para combatirlos es muy peligroso. Las continuas enseñanzas de All Might hicieron que Midoriya se avergonzara. Sabía que estaba equivocado en ese aspecto, y que su ídolo lo señalara lo avergonzaba muchísimo. En resumen, eres un buen chico. ¿Puedes decirme tu nombre? Midoriya Izuku se sorprendió de que All Might preguntara su nombre. Esto fue. ¿Qué pasa? ¿No quieres decírmelo? ¿Cómo podría ser? Fue todo un honor. Midoriya Izuku estaba emocionado y quería decirle a All Might su nombre, pero las palabras se atascaron. Ahora estaba disfrazado, con un aspecto completamente distinto al real. Si le hubiera dicho a All Might su verdadero nombre. Midoriya Izuku. Pero si All Might lo comprobara más tarde y descubriera que se veía diferente, pensaría que Midoriya estaba mintiendo. Y si le contaba todo a All Might y otros se enteraban, los periodistas que querían entrevistar al segador de alambre de acero podrían ir a su casa. Si su madre, Midoriya Inko, se enterara de todo lo que había estado ocultando, se le rompería el corazón. Así que, eso es todo. Al ver que All Might seguía esperando su respuesta, Midoriya Izuku le dijo su nombre. Mi nombre es Akaya Kayun. Lo recordaré, Akaya. All Might le hizo un gesto de aprobación con el pulgar y luego saltó al aire como un cohete, desapareciendo de la vista de Midoriya en un instante. La noche se ha ido. Midoriya Izuku se sentía un poco deprimido. No había podido hablar mucho con su ídolo. También se sentía un poco culpable por haberle dado un nombre falso. Pero no era del todo mentira. Tal como le había dicho a Tsume Mei, necesitaba un nombre para su identidad disfrazada. La nueva identidad de Midoriya Izuku. El dios de la muerte de alambre de acero. Akaya Kayun. Capítulo 18. El incidente del secuestro de lodo. Mientras caminaba hacia su casa, Midoriya Izuku sostuvo felizmente su teléfono, publicando en línea sobre su encuentro All Might. Mucha gente quiere ver All Might. Como héroe número 1, All Might fue llamado el símbolo de la paz. Y un héroe muy querido en Japón. A menudo realizaba trabajos heroicos en diversas ciudades e incluso en otros países. Poder verlo en persona fue una gran suerte. Pensando que las cosas buenas no deben guardarse para sí mismo, Midoriya Izuku publicó sobre All Might estando en su ciudad, esperando que más personas pudieran ver a su ídolo. Pero Izuku todavía se sentía un poco incómodo porque no le dio a All Might su verdadero nombre, sino que usó su nombre disfrazado Akaya Kayun. Está bien.
Apretando el puño para animarse, Midoriya Izuku murmuró para sí mismo. En el futuro, me convertiré en un héroe y le contaré a All Might como Midoriya Izuku. Justo cuando Izuku tomó una decisión, de repente escuchó explosiones y vio fuego y humo negro no muy lejos. Un ataque villano. Al recordar la primera vez que se encontró con el hombre lobo, donde el enemigo sembró el caos en público, Izuku sintió que no podía quedarse de brazos cruzados. Corrió de inmediato hacia el lugar. Cuando Midoriya Izuku llegó, ya había mucha gente formando fila, lo que le impedía ver. La multitud estaba apretada, e Izuku no pudo pasar. Boom. Boom. Podía oír el sonido familiar de las explosiones desde adentro, pero su altura de escuela secundaria le hacía imposible ver lo que estaba sucediendo, lo que lo ponía ansioso. Mientras Midoriya Izuku intentaba encontrar una manera de ver a través de la multitud, alguien de repente colocó una mano sobre su hombro. Al darse la vuelta, Izuku vio a un hombre muy delgado y de aspecto enfermizo, con el mismo color de pelo rubio que All Might. Vestía una camisa blanca, el mismo estilo que Izuku había visto a All Might hacía poco. Este hombre de aspecto extraño tenía su mano sobre el hombro de Midoriya, lo que hizo que Izuku preguntara con curiosidad. ¿Puedo ayudarte con algo? Bueno, ¿quieres saber qué está pasando ahí dentro, verdad? Al oír la amable pregunta del rubio, Midoriya asintió. Su altura y la multitud que le bloqueaba el paso le impedían ver el interior. En realidad, es un monstruo de barro que envuelve a un estudiante y causa mucha destrucción. Barro. Midoriya Izuku se quedó atónito. ¿No era este el mismo enemigo que lo atacó hace poco y que fue destrozado por All Might y metido en una botella de refresco? ¿No derrotó All Might a ese monstruo de lodo? La inusual situación hizo que Izuku soltara sus pensamientos. Tal vez All Might fue descuidado y dejó escapar al enemigo. Al escuchar las palabras de sorpresa de Midoriya, el hombre rubio respondió nervioso, como si fuera su culpa. Imposible, el enemigo debió usar algún truco, obligando a All Might a dejarlo escapar. En su estado de fanatismo, la mente de Midoriya Izuku se descontroló, sin considerar que el monstruo de barro estaba atrapado en una botella de refresco e inmóvil. No notó al delgado rubio secándose el sudor frío de la frente. Imperdonable. Las frías palabras de Midoriya Izuku, llenas de intención asesina, sobresaltaron al hombre rubio a su lado, que no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Dijiste que el lodo se envolvió alrededor de un estudiante. Debió haber aprovechado la distracción de All Might para secuestrar a un rehén. El enemigo es muy astuto. El rubio no podía callarse. Vio a Midoriya Izuku idear al instante un escenario, y luego, con una expresión de enojo y frialdad, dijo: el lodo quiere usar este método para vengarse de All Might, dañando su reputación y perjudicando a otros. El enemigo es realmente malvado. Tranquilo. Hay otros héroes profesionales dentro. Ahora que los lodos han secuestrado a un estudiante, no hay forma de actuar. Al ver las acciones de Midoriya Izuku, el rubio intentó detenerlo rápidamente. Temía que, en su ira, el chico hiciera algo peligroso. No te preocupes, estoy muy tranquilo. Por eso tengo que intervenir ahora. Midoriya Izuku apretó el puño, mirando los guantes de la parca. En sus manos. No había nadie más indicado que él para rescatar al rehén. All Might dijo hace poco: los expertos son hábiles para combatir a cualquier enemigo. Recordando lo que All Might le había dicho hacía poco, Midoriya lo grabó como una de sus frases motivadoras y dijo con seguridad: esta vez, golpearé el punto débil del enemigo. En cuanto terminó de hablar, los cables de acero de los guantes de la parca de Midoriya salieron disparados, envolviéndose en la ventana de un edificio al costado de la calle, arrancándolo del suelo. El rubio se quedó murmurando para sí mismo. Lo recuerdo. Akaya Kayun, sí. Como alguien a quien este chico admira, me da mucha vergüenza. Desde la ventana del edificio, la visión de Midoriya Izuku se amplió. Pudo ver al enemigo de lodo causando estragos en el centro de la calle, con héroes profesionales como Mount Lady y Kamui Watch cerca, intentando no dañar al rehén. Cuando Midoriya se fijó en el rehén envuelto en lodo, se sorprendió. El rehén era alguien a quien conocía, su compañero de clase Bakugo Katsuki. Con razón el sonido de la explosión le resultaba tan familiar. De verdad era alguien a quien conocía. Pero no era momento de sorprenderse.
Midoriya Izuku calculó rápidamente cómo rescatar a Bakugo. Niño, es peligroso aquí, vete ahora. Las acciones de Midoriya llamaron la atención de los héroes profesionales. Kamui Watts le advirtió de inmediato. Si el enemigo le hacía daño, sería terrible. Esto funcionará. Tras calcularlo todo, Midoriya Izuku no respondió al héroe profesional. Entonces se levantó la bufanda para cubrirse la mitad del rostro. Acción. Los cables de acero de su mano derecha salieron disparados y envolvieron a Bakugo Katsuki, quien estaba retenido como rehén por el lodo. Los cables eran muy discretos, así que el enemigo no los notó. Después de envolver con éxito los cables de acero alrededor de Bakugo, Midoriya tiró con fuerza con su mano derecha. El cuerpo de Bakugo estaba casi completamente libre del lodo, pero este aún se aferraba a él. Cuando el enemigo se dio cuenta de que alguien intentaba rescatar a su rehén, vio a Midoriya Izuku. «¿Eres tú otra vez, chico de alambre de acero? No creas que puedes con mi presa». El enemigo de lodo gritó, apretando con fuerza de Bakugo. A menos que All Might atacara con su puñetazo destructor, no habría forma de rescatar al rehén. ¿Alambre de acero? ¿Es el dios de la muerte del alambre de acero? ¿Es ese niño tan activo de hace poco? No puedo creer que lo veamos aquí. Un verdadero joven héroe. Después de que el monstruo de barro reveló la identidad de Midoriya Izuku, los héroes profesionales y los espectadores lo elogiaron, pero Midoriya estaba ocupado salvando gente y no le importaba lo que los demás pensaran de él. El alambre de acero sacó un poco el cuerpo de Bakugo, pero el lodo estaba a punto de tragárselo de nuevo. Midoriya Izuku no entró en pánico. Ya había adivinado que el alambre de acero no podría sacar a Bakugo directamente. Pero Midoriya aún tenía la mano izquierda libre y estaba listo para el siguiente movimiento. Con toda su fuerza, blandió la mano izquierda, envolviendo y lanzando un gran bloque de concreto desde el suelo contra el monstruo de barro. Técnica del alambre de acero. Lanzamiento. El entrenamiento de fuerza a largo plazo de Midoriya Izuku le permitió mover objetos pesados como grandes bloques de concreto, incluso si no podía tirar de algo tan pesado como un camión. Tras ver a All Might derrotar al monstruo de lodo, Midoriya comprendió que su naturaleza fluida lo hacía inmune a los ataques cortantes, similar al agua. Pero una gran roca puede salpicar el agua. Bakugo fue sacado del barro por el cable de acero de la mano derecha de Midoriya Izuku, mientras que el gran bloque de concreto arrojado por el cable de acero de la mano izquierda golpeó el cuerpo del monstruo de barro. Como una piedra arrojada al agua, el cuerpo del monstruo de barro salpicó por todas partes, y los tentáculos que enredaban a Bakugo se vieron afectados y se retrajeron. Al mismo tiempo, Midoriya aprovechó la oportunidad y sacó a Bakugo completamente del cuerpo del monstruo de barro con un fuerte tirón de su mano derecha. Excelente. Tras rescatar con éxito a Bakugo, los héroes profesionales y los espectadores vitorearon al unísono, pero Izuku no bajó la guardia. El monstruo de lodo aún no estaba derrotado. Maldita sea. Maldita sea. Rescatado por Midoriya Izuku, Bakugo Katsuki no dejaba de maldecir con frustración. Ser secuestrado y utilizado como rehén fue una gran humillación para él. Bien, ahora que el rehén está rescatado, déjenos el resto a nosotros. Mientras los héroes profesionales se preparaban para tomar el control y derrotar al enemigo, Midoriya Izuku bajó la voz para evitar ser reconocido y rápidamente dijo: el monstruo de lodo es inmune a los ataques físicos. Mi alambre de acero no le afecta. Kamui Watts y Death Arms, sus ataques tampoco funcionarán. Las palabras de Midoriya Izuku fueron reconocidas por los dos héroes profesionales. Sus fintas anteriores no tuvieron efecto en el enemigo. Este tipo de don era realmente problemático. Todos volvieron sus ojos hacia otro héroe profesional y Midoriya sugirió: Señora del Monte, ¿puedes aplastar al monstruo de barro? No morirá. Ni hablar. Para sorpresa de Midoriya, la dama del monte se negó rotundamente. Dijo con disgusto: enredarme con un enemigo tan sucio arruinaría mi reputación de mujer. Es una razón difícil de discutir. Midoriya Izuku se sintió incómodo, y Kamui Watts y Death Arms se cubrieron el rostro, avergonzados, admitiendo que pertenecían a la misma agencia y sintiéndose avergonzados por las palabras de Mount Lady. Maldito mocoso de alambre de acero, eres tan molesto como All Might. El lodo disperso rápidamente se reformó en una masa y, mientras gritaba, se dirigió hacia Midoriya Izuku.
mi gorilla usó sus cables de acero para alejarse del lugar, y también arrastró al enojado Bakugo Katsuki para evitar que lo capturaran nuevamente. Al ver herido el orgullo de Bakugo y avergonzado, mi gorilla Izuku de repente hizo una sugerencia, bajando la voz para que Bakugo no lo reconociera. Dijo: me llamo Akaya Kayun. Mis cables de acero no funcionan con el enemigo de lodo. Acabo de ver tu don. Parece que son explosiones, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Aunque Bakugo fue salvado por mi gorilla Izuku, todavía estaba un poco incómodo y no agradeció a su salvador adecuadamente. Usaré mis cables de acero para sujetarte. Usa tus explosiones para hacer estallar el lodo. Solo tú puedes hacerlo ahora. Claro que puedes negarte. No. Estoy de acuerdo. Al comprender lo que la persona frente a él quería decir, Bakugo esbozó una sonrisa feroz. Ser secuestrado por el lodo fue una gran humillación para él, y ahora no perdería la oportunidad de redimirse. Entonces hagámoslo. Sin más dilación, mi gorilla Izuku envolvió las extremidades y el cuerpo de Bakugo con los cables de acero, y lo lanzó con fuerza frente al enemigo de lodo. Con una sonrisa feroz, Bakugo lanzó de inmediato su explosión más poderosa contra el enemigo. Auge. La ensordecedora explosión demostró que Bakugo no se contuvo ante el enemigo que lo avergonzó. Usó toda su fuerza en la explosión. Al mismo tiempo, el enemigo de lodo no se dejó atacar sin más. Contraatacó de inmediato, con sus tentáculos de lodo dirigiéndose hacia Bakugo. Pero justo cuando los tentáculos estaban a punto de capturarlo, mi gorilla lo jaló hacia atrás, poniéndolo fuera de su alcance. La explosión de Bakugo creó una gran nube de humo negro que bloqueaba la vista. En ese momento, mi gorilla no pudo ver la condición del enemigo, así que jaló a Bakugo hacia su lado. Cuando el humo se disipó, faltaba un gran trozo del cuerpo del lodo. Malditos mocosos, os mataré. El lodo, completamente enfurecido, se abalanzó sobre mi gorilla y Bakugo, pero fue en vano. Con la gran movilidad que le proporcionaban los cables de acero, mi gorilla Izuku usó una mano para envolverlos alrededor de otros puntos y así impulsarse, mientras que con la otra mano los cables rodeaban a Bakugo para moverlo también. El enemigo de lodo solo podía agitarse inútilmente. Ante la movilidad de mi gorilla Izuku, alcanzarlo era imposible. Asombroso. Los héroes profesionales y los espectadores observaron cómo los dos estudiantes de secundaria parecían jugar con el lodo enemigo. Cuando éste intentaba atraparlos, los cables de acero de mi gorilla los reposicionaban. Y con las continuas explosiones de Bakugo, el lodo se reducía a un pequeño trozo. Akaya. El hombre rubio se sonrojó, admitiendo que era el héroe más admirado de mi gorilla Izuku, All Might. Debido a una lesión grave que sufrió al luchar contra un enemigo fuerte hace años, a All Might le extirparon el estómago y solo podía mantener su estado de Gon durante 3 horas al día para realizar el trabajo de héroe. Con poco tiempo restante en su estado de Gon, All Might se apresuró a entregar al enemigo a la policía, solo para descubrir que la botella de refresco que llevaba en el bolsillo había desaparecido. Inmediatamente regresó a buscarlo. Pero, por desgracia, su tiempo de Gon se había agotado. Muere, bastardo. Tirado de nuevo por el alambre de acero de mi gorilla, la explosión a toda potencia de Bakugo destruyó por completo al monstruo de lodo. Ahora, el suelo estaba cubierto de lodo que se retorcía como babosas, intentando unirse. ¿Está hecho? Los héroes profesionales y los espectadores vieron a mi gorilla Izuku tirando de Bakugo y explotando sin parar, haciendo pedazos al monstruo de barro. Ahora, por fin, todo había terminado. Después de que todo terminó, la humillación de Bakugo finalmente se calmó. Al menos él mismo había hecho pedazos a ese imbécil. Al mismo tiempo, Bakugo se sintió un poco incómodo. Quería agradecer al dios de la muerte de alambre de acero. El tal Akaya Kayun. Sin su ayuda, este vergonzoso incidente habría sido recordado para siempre. Mientras Bakugo dudaba en cómo expresar su agradecimiento, los espectadores, los reporteros que esperaban e incluso los héroes profesionales corrieron hacia ellos, queriendo conocer al dios de la muerte del alambre de acero. Oye. Puedes atrapar al monstruo de lodo en una botella de refresco. Me voy ya. Al ver a la multitud abalanzándose hacia él, mi gorilla Izuku se sobresaltó. Inmediatamente usó su alambre de acero para rodear un lugar alto, imitando a Spider-Man. Para escapar, mientras dejaba instrucciones sobre cómo atrapar al monstruo de lodo. Se ha ido. Quienes querían ver el verdadero rostro del dios de la muerte de alambre de acero.
Se sintieron decepcionados, pero rápidamente dirigieron su atención a Bakugo, comenzando a mostrar preocupación. Después de todo, su valentía era reconocida por todos. Akaya Kayun. Le agradeceré la próxima vez. Bakugo pensó para sí mismo, sin saber cuándo se volverían a encontrar. Capítulo 19. Trabajar es imposible. Al día siguiente, cuando Midoriya Izuku fue a la escuela, vio a sus compañeros de clase rodeando a Bakugo, hablando emocionados. ¡Qué increíble, Bakugo! Lo vi en la tele. Hiciste volar ese monstruo de barro en pedazos en un instante. Y quien te jalaba con el alambre de acero era el dios de la muerte del alambre de acero. ¿Verdad? ¿Viste qué aspecto tenía? Ayer, Bakugo fue secuestrado y usado como rehén por el monstruo de lodo. Tras ser rescatado por Midoriya, trabajaron juntos para derrotarlo por completo. Sin embargo, Izuku se había disfrazado y dijo llamarse Akaya Kayun. Los héroes profesionales estaban allí, y algunos espectadores grabaron la escena con sus teléfonos, entregándosela posteriormente a los reporteros, quienes la retransmitieron en las noticias. Midoriya, al ver la situación precaria, se marchó rápidamente, mientras Bakugo estaba rodeado de reporteros para las entrevistas. Ahora, Bakugo se había convertido en una celebridad, especialmente por asociarse con el dios de la muerte del alambre de acero. Para derrotar al monstruo de barro, lo cual era un tema candente. En la escuela, Bakugo estaba rodeado de compañeros charlando y chismeando, mientras Midoriya Izuku permanecía tranquilo en su asiento. En momentos como este, actuaba como si nada hubiera pasado, asegurándose de que su identidad oculta no se revelara. Eres tan molesto. Piérdete. Sintió como un enjambre de moscas revoloteando alrededor de sus oídos. Bakugo Katsuki finalmente no pudo contener su ira y ahuyentó a todos a su alrededor. En ese momento, la mirada de Bakugo se cruzó con la de Midoriya. Deku y Akaya Kayun se parecen un poco. Esta idea cruzó por la mente de Bakugo, pero la descartó rápidamente. ¿Cómo era posible? Bakugo conocía a Midoriya Izuku desde niños. Era un don nadie sin don que ni siquiera se atrevía a contestarle. Además, Bakugo se había enterado ayer de que el dios de la muerte del alambre de acero se llamaba Akaya Kayun y tenía un don de alambre de acero similar. Midoriya, sintiéndose culpable, bajó la cara. Normalmente, era una reacción típica, pero ahora temía que Bakugo lo reconociera. Después de todo, habían crecido juntos, y además de su madre, Midoriya Inko, quien mejor lo conocía era Bakugo Katsuki. Pero Bakugo rápidamente se dedicó a charlar con otros compañeros de clase, sin relacionar a Akaya Kayun con Midoriya Izuku, o tal vez simplemente nunca pensó en ello. Midoriya Izuku respiró aliviado. Tenía mucho miedo de que Bakugo se volviera loco si descubría su verdadera identidad. En serio. Conociendo el orgullo de Bakugo, esto sin duda pasaría. En el parque costero, Midoriya Izuku acababa de cambiarse de disfraz. La razón por la que se cambió de nuevo a Akaya Kayun fue porque escuchó quejas del personal del supermercado cerca de su casa. Recientemente, 2 ladrones habían estado atacando cajas registradoras en la zona, y muchos supermercados habían sido asaltados. Le preocupaba que el supermercado donde trabajaba fuera el siguiente. Midoriya fue al supermercado para averiguar más. Se decía que estos 2 eran reincidentes y siempre causaban pequeños problemas. No solo no había recompensa por atraparlos, sino que además eran muy escurridizos. Ni siquiera los héroes profesionales más entusiastas podían atraparlos. Cuanto más escuchaba a Midoriya, más familiar le sonaba. Recordó al hombre fuerte y al hombre rata que habían caído repetidamente en sus manos en la ciudad vecina. ¿Serían ellos? Entonces, Midoriya Izuku se puso su disfraz de dios de la muerte de alambre de acero. Y salió a buscar a los alborotadores. Como vivía en la ciudad, Midoriya conocía muy bien las calles. Se dirigió a las zonas menos concurridas, con la esperanza de tener suerte. Al pasar por una calle, Midoriya oyó de repente el sonido de cristales rotos. Corrió rápidamente y vio a un cajero persiguiéndolo y maldiciendo, y al hombre corpulento huyendo con la caja registradora, mientras el hombre rata vigilaba. Son realmente ellos. Midoriya Izuku se quedó sin palabras y luego comenzó a perseguirlos. Buen trabajo, hermano. Venir a esta ciudad fue la decisión correcta. Así es, hermanito. Ese niño nos pilló 2 veces, lo que convirtió a nuestro dúo de ratas poderosas en una broma.
El hombre fuerte y el hombre rata, que huían con la caja registradora, eran reincidentes. Sus delitos eran menores, por lo que solían estar encerrados solo unos días. El don de la fuerza del hombre fuerte le servía para robar, mientras que el de la rata del hombre rata le servía para detectar y explorar. Los héroes profesionales de la ciudad no los atraparon la última vez porque el hombre rata los exploró y escaparon pronto. Eran criminales experimentados. Jefe, parece que nos persiguen. El hombre rata oyó pasos detrás de ellos, y el hombre corpulento se detuvo y miró hacia atrás. Creo que es ese niño molesto. Corre. Con solo una frase, el hombre fuerte aceleró y huyó. El hombre rata miró hacia atrás y se asustó tanto que corrió incluso más rápido que él. ¿Por qué es este niño otra vez? Incluso cambiamos de ciudad, y aún así nos encontró. El hombre fuerte corría desesperado mientras se quejaba, y el hombre rata ni siquiera podía hablar. Si los atrapaban ahora, terminarían en la cárcel otra vez. ¿Aún intentas escapar? Aunque los dos ladrones aceleraron, lo que dificultó que Midoriya Izuku los alcanzara, no lo necesitó. Levantó la mano derecha y activó los guantes de la parca, disparando cables de acero. Los cables de acero golpearon y se enredaron en las piernas del hombre corpulento y del hombre rata. Mientras corrían, sus pies se detuvieron y cayeron hacia adelante, golpeándose con fuerza contra el suelo. El hombre corpulento, envuelto en alambres de acero, no se molestó en resistirse. La última vez que lo intentó, terminó colgado de una farola. Se quejó con Midoriya. ¿Por qué eres tú otra vez? ¿Dios de la muerte de alambre de acero? Incluso nos mudamos a otra ciudad, y aún así nos encontraste. No es fácil para nosotros ganarnos la vida. ¿Por qué no te buscas un trabajo? ¿Por qué tienes que robar supermercados y causar problemas a los demás? Trabajar es imposible, no en esta vida. No tenemos otras habilidades, así que robar cajas registradoras es la única forma de ganarnos la vida. El hombre fuerte dijo, y el hombre rata estuvo de acuerdo. Ir a la cárcel se siente como volver a casa. Se siente mejor que estar en casa. Todos los chicos ahí dentro tienen talento y hablan muy bien. Nos encanta estar ahí dentro. Midoriya Izuku se quedó sin palabras. ¿Qué clase de personas eran estas? Eran una completa basura social. Ya no quería hablar con esos dos ladrones y planeaba atarlos y llamar a la policía. Había un poste de luz al lado del camino, y Midoriya Izuku habitualmente quería colgarlos boca abajo, pero se detuvo. Problema. Midoriya recordó que sus guantes Reaper estaban llenos de cables de acero especiales, que eran limitados y no podían desperdiciarse. Izuku estaba en un conflicto. Si llevaba a estos dos ladrones a la policía, ¿qué pasaría si la policía le pedía que declarara? Estaba disfrazado y no podía revelar su verdadero nombre. Estoy aquí. Con una voz prolongada, un corpulento héroe rubio cayó del cielo frente a Midoriya Izuku, dejándolo aturdido. ¿Todos están bien? Sí. Quien cayó del cielo y se paró frente a Midoriya Izuku era el héroe número 1, su ídolo, All Might. Oí que había dos ladrones de poca monta causando problemas por aquí cerca. Parece que los has atrapado, Akaya. ¿Qué? ¿También vino M1GHT a atraparlos? Estos ladrones de poca monta te obligaron a venir personalmente. Un héroe ayuda a los demás sin importar la situación. Mientras All Might decía esto con su icónica sonrisa, Midoriya Izuku rápidamente memorizó las palabras para escribirlas en sus All Might quotes. Más tarde. Ya que has atrapado a los ladrones, ¿necesitas que los lleve a la comisaría? ¿Qué? La oferta de All Might sorprendió a Midoriya Izuku. El héroe número 1 estaba dispuesto a ayudarlo. Después de todo, fue mi error que el enemigo del lodo escapara ayer. Te agradezco mucho tu ayuda, Akaya. All Might se rascó la cabeza, algo avergonzado, mientras que Midoriya Izuku rápidamente agitó la mano para negarlo. Ni hablar, All Might, me salvaste del lodo. Si no fuera por ti, estaría perdido. Entonces que esta sea mi manera de pagarte. Dijo All Might mientras levantaba fácilmente a los dos ladrones sobre sus hombros y continuó, y Akaya, te fuiste en cuanto viste a los periodistas ayer. Parecía que no querías que se revelara tu información, así que ir a la comisaría no es lo adecuado. Déjamelo a mí. Toda la noche. Midoriya Izuku estaba tan conmovido que no podía hablar. ¿Qué podría ser más conmovedor que ver a su ídolo comprender su situación y estar dispuesto a ayudarlo?
Por cierto, Akaya. Dijo All Might, girándose justo antes de irse, y preguntó. ¿Piensas solicitar plaza en la preparatoria UA? Mi gorilla se quedó atónito. No entendía por qué All Might preguntaba eso. Porque pronto seré profesora en la UA High School. ¿Qué? Al ver que All Might le daba un pulgar hacia arriba, mi gorilla Izuku quedó completamente sorprendido y sin palabras. Si vienes a la UA, te estaré esperando. Dejando estas palabras, All Might saltó al aire y voló, dejando a mi gorilla parado allí, perdido en sus pensamientos. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.